Olivia luchaba por contener sus lágrimas una vez más. Había creído, por enésima vez, que todo estaría bien. Pero Roxana y su hija Isidora volverían a exponer a Olivia como una niña mimada, con una adolescencia difícil frente a su padre. Sabía que la pubertad es un período difícil. Roxana rodó los ojos frente a su esposo molesto, pero esto era algo más. Olivia estaba perdiendo el control. «Si solo supieras lo duro que es criarla», decía. «No era así con mi Isidora». «Sé que haces mucho por Olivia y te lo agradezco», dijo Jim, bajando la mirada al suelo, avergonzado del mal comportamiento de su hija. Olivia había intentado repetidamente hacerle entender que cuando él no está en casa, la madrastra Roxana la humilla, la carga con tareas interminables, no la deja estudiar, encontrarse con sus amigos, hacer sus cosas favoritas. Pero Roxana era una maestra en manipular a las personas y una actriz hábil. Siempre lograba volver al padre contra su hija. Usaba palabras que hacían parecer todas las explicaciones y argumentos de Olivia como excusas patéticas e intentos de difamar a una mujer santa que lidiaba con el hijo difícil de otro. Así que ahora Olivia ni siquiera se molestaba en intentar probarle a su padre que era inocente. No llevaría a nada. La chica se sentó en su cama, acurrucada en un rincón, y enterró su cara en un enorme oso de peluche. Era un regalo del vecino de su abuela, el señor Gutiérrez, cuando Olivia tenía 7 años. Estaba emocionada cuando lo vio con el gran juguete en sus manos. Siempre venía a su casa con una gran sonrisa en su rostro. No, esos eran los tiempos más maravillosos, si solo pudiera volver a entonces. Pensando en su abuela, Olivia sonrió. Sí, añoraba a su querida abuela, quien la amaba y aceptaba incondicionalmente. Sara colmaba a su única nieta con calidez y cuidado. Hablaba mucho con ella y la abrazaba a menudo. Habían pasado casi 5 años desde su fallecimiento. Olivia tenía 10 entonces, y desde ese momento, la vida de Olivia había cambiado, y no para mejor. Pero la infancia de Olivia había sido simplemente maravillosa. A pesar de no conocer a su propia madre, se sentía verdaderamente feliz bajo la protección de su abuela. La madre de Olivia había muerto poco después de dar a luz, debido a complicaciones imprevistas después del parto, y los médicos no pudieron hacer nada. Así que Jim se quedó solo con un bebé en brazos. Había amado profundamente a su esposa y le costó mucho lidiar con su pérdida. No tenía idea de qué hacer con un recién nacido. Afortunadamente su madre estaba allí en ese momento difícil. Sara tomó a la niña y alivió a su hijo inconsolable, que estaba casi muerto de dolor. Inicialmente, Sara vivió en el apartamento de su hijo en la ciudad. Jim trabajaba como mecánico de barcos en un buque pesquero y a menudo se iba en largos viajes. No tenía un fuerte deseo de cuidar del bebé y Olivia terminó bajo el cuidado completo de su abuela. Al principio, Sara intentó fomentar un vínculo entre su hijo y su nieta. Quería que Jim cuidara del niño por sí mismo. No es que le resultara difícil, no, pero era lo correcto. Sin embargo, Jim se negó. Estaba de luto y culpaba a su hija por lo sucedido a su amada esposa. Olivia se dio cuenta de esto más tarde, a medida que crecía. Durante mucho tiempo, Jim creyó que habría sido mejor si él y su esposa no hubieran tenido hijos en absoluto. Podrían haber viajado, enfocado toda su atención el uno en el otro y haber sido felices. Jim estaba profundamente enamorado de su joven y bella esposa y lloró su pérdida durante mucho tiempo. Eventualmente, Sara se cansó de ser la mediadora entre Jim y Olivia. Iba a regresar a su pequeño pueblo natal, a su acogedora casa con el techo verde. Había mucho por hacer allí: cuidar del huerto, criar gallinas, cuidar de gatos y un perro. Durante su prolongada ausencia, el vecino, el señor Gutiérrez, se había ocupado de todo. Tenían una buena y cálida relación, y Sara también lo había ayudado más de una vez. Viendo que no podía llegar a su hijo adulto, la mujer empacó a la pequeña Olivia y regresó a casa. Jim solo estaba contento con esta decisión. La bebé lo irritaba y con su mera apariencia le recordaba la tragedia. Además, el hombre pronto tenía que irse en un largo viaje, lo cual también le agradaba. Las olas, socializar con colegas, el trabajo físico duro. Jim esperaba que todo esto le ayudara a distraerse de sus pensamientos problemáticos. En parte, por cierto, resultó ser así.
En cuanto a Sara, comenzó a cuidar de su pequeña nieta con su figura habitual: pañales, alimentación, paseos con el cochecito. Era como si se convirtiera en madre joven de nuevo, solo que ahora ya disfrutaba de la maternidad con pleno compromiso. Cuando su propio hijo, Jim, era un bebé, la mujer no sintió la plena felicidad de tener un hijo. Tenía que lidiar con un montón de cosas a la vez: organizar la vida en una pequeña casa de pueblo, terminar de estudiar en el colegio local y también trabajar a tiempo parcial. Ahora, la mujer le daba todo su tiempo, toda su atención, todo el calor a Olivia. Al mirar a la niña, sentía una mezcla de ternura punzante y profunda lástima. ¿Cómo puede ser? Un bebé tan pequeño, ya sin madre, y su padre parece no quererla. El comportamiento de Jim era muy preocupante para Sara, pero esperaba que se pudiera arreglar con el tiempo. Olivia creció siendo una niña dulce y sin problemas. Tuvo pocas enfermedades y comenzó a sentarse, caminar y hablar a tiempo. Sara no podría estar más contenta con ella. La niña creció rodeada de personas amables que le brindaban calidez y aceptación. La abuela era la persona más importante para Olivia. Siempre era una persona confiable, cariñosa y amable, que entendería y apoyaría sin importar qué. Sara le abrió todo el mundo a su nieta, explicó cosas complicadas a la pequeña. Olivia no podía recordar ni una sola vez que su abuela desestimara sus preguntas, como suelen hacer los adultos. Era como si se entendieran sin palabras. Sara tenía amigos y vecinos, y también participaron en la crianza de Olivia. La niña a menudo iba a visitarlos, hizo amigos con sus nietos. Había veces que un montón de niños corrían de casa en casa. En algún lugar tenían desayuno juntos, en otro lugar almuerzo, en otro miraban la televisión juntos. El padre de alguien llevaba al grupo al río o al bosque. Era divertido. La niña tenía una relación particularmente cálida con el señor Gutiérrez. Su casa estaba frente a la de su abuela, y el anciano a menudo venía a ayudarla con las tareas de hombres: arreglar el grifo, reparar el techo del cobertizo, mover un armario, y Sara le alimentaba con deliciosos pasteles y albóndigas aromatizadas. El señor Gutiérrez era un viudo, y Olivia, al escuchar esta extraña palabra por primera vez, frunció el ceño pensativamente, tratando de entender qué significaba. La abuela explicó, por supuesto, por qué nadie le horneaba pasteles ahora. Claro, el hombre era perfectamente capaz de cocinar, pero nunca aprendió el arte de la repostería. Más tarde, Olivia se dio cuenta de que el señor Gutiérrez tenía más que simples sentimientos de amistad hacia su abuela. ¿Por qué no? Él era un viudo, y el abuelo de Olivia había fallecido hace mucho tiempo. Pero la abuela debió decidir dedicar su vida entera a su nieta, sin ninguna otra distracción. La mujer tenía grandes planes para el futuro de Olivia. Pasaba mucho tiempo con la chica, poniendo su corazón y alma en ella. Pensaba que estaría con su nieta durante mucho tiempo, enseñándole, viéndola casarse, incluso ayudándola con sus bisnietos. Desafortunadamente las cosas no salieron como estaban planeadas. Gracias a su abuela, Olivia tenía cálidos recuerdos de su infancia. Le encantaban especialmente los veranos, cuando eran un dúo alegre y despreocupado durante las vacaciones de verano. Las nietas del señor Gutiérrez, María y Camila, venían a visitarlo desde la ciudad. Eran las mejores amigas de Olivia, y ella esperaba con ansias sus visitas todo el año. Las tres chicas pasaban todo el día juntas, nunca aburriéndose. Montaban bicicletas, exploraban el río en el bosque, jugaban a las escondidas y compartían historias de miedo por las noches. A menudo, un grupo de niños pasaba la noche en casa de Olivia. Sara nunca rechazaba las solicitudes de su nieta de permitir que alguien se quedara a dormir, y los niños se quedaban despiertos toda la noche, charlando y riendo. La mujer nunca los regañaba, sabiendo cuánto se divertían. Por supuesto, Olivia se dio cuenta desde temprano de que vivía una vida diferente en comparación con otros niños. No todos tenían padres, pero todos tenían madres. Las madres variaban en edad, belleza, estrictitud y bondad, pero siempre estaban allí para sus hijos, al igual que sus padres. Por supuesto, Olivia comenzó a hacer preguntas a su abuela desde temprano, así que la mujer tuvo que contarle a Olivia la historia de su nacimiento. La niña no conocía a su madre, así que no estaba demasiado molesta, especialmente cuando su abuela decía que su mamá estaba ahora en el cielo,
ayudándola desde allí. Era como un hermoso cuento de hadas, pero de vez en cuando, una añoranza apretaba el corazón de Olivia. A veces se imaginaba cómo serían ciertos momentos de la vida si su madre estuviera viva. Sin embargo, estos pensamientos no molestaban mucho a Olivia mientras vivía con su abuela. Su vida era cálida y buena. En cuanto a su padre, por supuesto, los visitaba al menos una vez cada 2 meses y siempre se aseguraba de venir en el cumpleaños de Olivia con regalos si no estaba de viaje. Para Olivia, él era familiar y familia, pero también casi un extraño. Era un hombre joven y guapo, con tristes ojos grises, siempre bien arreglado y vestido con estilo. Traía regalos como hermosas muñecas, vestidos elegantes y libros interesantes. Olivia siempre se preguntaba cómo su padre siempre lograba adivinar exactamente lo que ella soñaba. Solo más tarde se dio cuenta de que su abuela solía decirle a su hijo qué comprar exactamente para Olivia en la ciudad. Jim solía quedarse por un par de días, a veces una semana. No sabía de qué hablar con su hija, así que hacía preguntas obligatorias sobre la escuela, amigos y pasatiempos. Pero Olivia podía ver que no estaba particularmente interesado en todo esto. Era diferente con el señor Gutiérrez. Le encantaba escuchar las historias de Olivia sobre las aventuras de los niños del pueblo. Se reía, recordaba episodios de su propia infancia y daba consejos importantes de manera sutil. Era lo opuesto a lo que hacía su padre, quien solo preguntaba por qué tenía que hacerlo. Olivia entendió esto incluso siendo muy joven. Realmente quería complacer a su padre, interesarlo en algo, pero fue en vano. Todos los intentos de Olivia eran recibidos con indiferencia por parte de su padre. Cumplía diligentemente sus deberes como padre y enviaba dinero a su madre. Compraba cosas necesarias para Olivia y reparaba la casa cuando visitaba, pero lo hacía todo por un sentido del deber. Él y su hija nunca desarrollaron afecto el uno por el otro. Sara intentó explicarle a su hijo cómo comportarse con Olivia. Los adultos pensaban que Olivia estaba dormida, pero ella escuchaba todo. Las niñas necesitan la atención del padre. Sara susurraba a medias a su hijo. Está creciendo. Ven más seguido. Llévatela y vayan de vacaciones juntos. Muéstrale ciudades, toma unas vacaciones junto al mar. Ya sabes, mamá, trabajo mucho. Siempre estoy en el mar ganando dinero. Por cierto, es para el futuro de Olivia. Pero a menudo te olvidas del presente. Sara suspiró tristemente. No olvido, no. Veo lo bien que te va. Olivia está feliz contigo. Mientras que yo... Bueno, ¿qué puedo ofrecerle? Todavía estoy confundida. Olivia, a pesar de ser muy joven, se dio cuenta de que su mera existencia era una carga para su padre. No la llevaba de vacaciones ni la visitaba más a menudo. Su padre estaba mejor solo, sin ella y sin su madre, en su vida solitaria e incomprensible. Esto le dolía a Olivia. Amaba mucho a sus únicos padres. Darse cuenta de que no era necesaria para él era aterrador y desagradable. La niña incluso derramó algunas lágrimas en su almohada, pero actuó como si nada hubiera pasado la mañana siguiente. Y entonces su padre se fue, abrazando a Olivia como siempre lo hacía al despedirse. «Me voy de viaje largo», dijo. «No te veré por mucho tiempo. No podré venir a tu primer día de clases, lo siento». «Está bien», Olivia hizo un gesto con la mano con indiferencia. Estaba acostumbrada a la ausencia de su padre en los momentos más importantes de su vida. Afortunadamente, su abuela siempre estaba allí para ella. Era el verano antes del primer grado de Olivia. Lo recordaba bien porque en agosto tenía su cumpleaños y siempre sucedía un evento importante. Como siempre, su abuela preparaba 2 mesas en el jardín, una para los niños y otra para sus padres y abuelos. Siempre hacía los cumpleaños de Olivia concurridos, alegres y luminosos. Tanto Olivia como su abuela esperaban con ansias esta celebración todo el año. El señor Gutiérrez llegó un poco más tarde que los demás invitados y le dio a Olivia un enorme oso de peluche que sus nietas le ayudaron a elegir. ¡Feliz cumpleaños! María y Camila corrieron a abrazar a la cumpleañera. «Gracias», Olivia aplaudió. «¿Y qué tiene el señor Gutiérrez en sus manos?» «Oh, es mi vieja guitarra. La encontré recientemente en el ático mientras ordenaba cosas, pensando en tirar trastos innecesarios, y me topé con este instrumento».
Tom, olvidé que eras músico, se alegró Sara. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que no tocas? Probablemente desde que murió tu esposa, ¿verdad? Han sido unos 15 años, asintió el vecino. Sus ojos destellaron tristeza por un momento. Olvidé la guitarra y ahora de repente la encontré y recordé. «Tócanos algo», pidió uno de los invitados adultos. «Toca, toca», corearon los niños. María y Camila lucían orgullosas al lado de su abuelo. El señor Gutiérrez de repente se convirtió en la estrella de la fiesta. Todos lo miraban, todos le suplicaban. «Bueno, ¿qué quieren escuchar?», preguntó el hombre. Todos murmuraron aprobatoriamente. Entonces, el señor Gutiérrez agarró la guitarra, golpeó las cuerdas con sus dedos y comenzó una magia. Sonidos melódicos llenaron el jardín. Olivia miró al anciano con asombro. ¿Cómo lo hacía? ¿Cómo nacía esta hermosa melodía? Los invitados se entusiasmaron. Pedían más y más canciones al señor Gutiérrez y, curiosamente, él las conocía todas. Y si no, rápidamente captaba las melodías necesarias. Los adultos cantaban al unísono. Era maravilloso, divertido y hermoso. Los niños salieron de detrás de la mesa y comenzaron un juego de escondite. Llamaron a Olivia para que se uniera, pero ella no podía despegarse. Se sentó al lado del señor Gutiérrez, escuchando todo y luego, de alguna manera, comenzó a cantar junto con los adultos sin siquiera darse cuenta. Aprendió rápidamente las palabras de la canción sobre el luchador herido. Los invitados la cantaron probablemente por tercera vez. La primera persona en notarlo fue la señora Hernández. «Escuchen», dijo de repente. «¿Oyen cómo canta?». Los invitados se quedaron en silencio, al igual que Olivia. Le daba vergüenza cantar sola. La señora Hernández se dio cuenta de esto y cantó la canción con ella. Fue más fácil para Olivia. Cuando los acordes se silenciaron, hubo aplausos. «Bien hecho», elogiaron los adultos. «Cantas bien». «No solo bien», sacudió la cabeza la señora Hernández. «La niña tiene talento. Les digo esto como empleada del Centro Cultural». «Sara, ¿por qué nos ocultaste tal tesoro todos estos años?». «Ni yo misma lo sabía», sonrió la orgullosa abuela. Desde entonces el señor Gutiérrez se convirtió en un invitado aún más frecuente en la casa de la abuela y la nieta, y Olivia misma constantemente corría hacia él. El hombre enseñó a la niña muchas canciones infantiles alegres. Ahora ella las tarareaba constantemente en todas partes, en casa, en el huerto, incluso en el camino a la tienda. ¿Por qué no se había dado cuenta antes de lo grandioso que era cantar? No fue al jardín de infancia porque estaba demasiado lejos para llevarla allí. Su abuela no trabajaba, así que su nieta creció con ella. En el jardín de infancia, el maestro de música habría notado antes el talento de Olivia, pero en casa apenas tenían música. La abuela solía poner audiolibros, no canciones. Por eso, Olivia solo se dio cuenta a los 6 años de cuánto amaba cantar y la música. «Cuando comience la escuela, te enviaremos al Centro Cultural con la señora Rosa», decía. «Dicen que tienen un buen coro allí y hasta son invitados a actuar en otras ciudades. No podemos dejar que tal talento se desperdicie». Olivia escuchaba a su abuela y esperaba con ansias el inicio de la escuela. Quería subirse al escenario, quería conocer a personas que compartieran sus aficiones. El futuro parecía brillante y fabuloso, y entonces la niña le pidió al señor Gutiérrez que le enseñara a tocar la guitarra. Al principio se negó. «Es demasiado temprano para ti. Tus dedos son pequeños, tus manos son débiles. Ni siquiera puedes sostener esto». Pero el vecino estaba equivocado. Olivia inmediatamente logró tocar los acordes correctos desde la primera vez. María y Camila incluso aplaudieron con alegría por su amiga. «Mira, abuelo, ella puede hacerlo. Cuando tú le enseñas, claro que puede», insistieron. «Está bien», se rascó la parte trasera de la cabeza el señor Gutiérrez, confundido. «¿A dónde más podría partir ahora que me has convencido?». El vecino cumplió su promesa y comenzó a enseñarle a la pequeña Olivia acordes y todo lo que sabía a diario. La joven alumna progresó rápidamente, captando todo e incluso aprendiendo a recoger melodías. «Ciertamente no lo conozco». El señor Gutiérrez comparte sus observaciones con Sara, pero ella parece tener un oído excepcional. Debería estudiar en una escuela de música. «Ojalá», dijo la mujer, «pero aquí no tenemos una. Solo hay un coro y no es factible viajar a la ciudad todos los días.
Al menos la llevarán al coro, la señora Hernández lo prometió. Aunque Olivia todavía es joven, en el coro cantan niños mayores. Finalmente, llegó el tan esperado primer día de escuela. La niña estaba un poco ansiosa, pero en general llena de una emocionante alegría. Olivia y su abuela se habían preparado cuidadosamente para este día especial. El día anterior fueron a la ciudad y pasaron mucho tiempo eligiendo las cosas más hermosas: zapatos brillantes, una elegante blusa blanca y una falda oscura y esponjada. Por la mañana, la abuela de Olivia le trenzó el cabello en trenzas apretadas que adornó con grandes lazos blancos. La abuela le entregó a su nieta un hermoso ramo de flores. Olivia todavía recordaba el delicioso aroma que desprendían. Los transeúntes sonreían a la abuela y a la nieta vestida de gala, felicitándolas por el inicio de su viaje escolar. Les deseaban a las niñas solo éxito. Olivia agradecía a la gente, sabiendo que habría una fiesta por la noche. Su abuela ya había invitado a los niños vecinos a visitar. Olivia también estaba ansiosa por el inicio de las clases en el coro. Estaba tan emocionada de cantar en el escenario. La señora Hernández le aseguró que realmente le gustaría la maestra. Y de hecho, el señor Ruiz apreciaba mucho las habilidades de su nueva alumna. No se lo puso fácil a pesar de su corta edad. Si Olivia fallaba una nota o mezclaba las palabras, él lo mencionaba. Pero estos eran solo detalles menores. Lo importante era que Olivia se sentía en su elemento, como en casa. La abuela se preocupaba de que la tímida nieta se pusiera nerviosa frente a una audiencia, pero no. La pequeña cantante se comportaba en el escenario como una natural. Primero, Olivia cantó como parte de un grupo y luego comenzó a realizar solos. El señor Ruiz no podía más que alegrarse por su talentosa alumna. «Un don tan raro», le dijo a la abuela de Olivia durante una de sus visitas. «Una verdadera diamante en bruto. Debería estar en buenas manos, pero ¿qué tenemos? Solo un pequeño centro cultural ordinario». Mientras tanto, Olivia no abandonó sus lecciones de guitarra tampoco. Se había convertido en una necesidad diaria para ella. Como estudiante, había superado hace tiempo al señor Gutiérrez, pero aún lo visitaba todos los días. Primero, él tenía una guitarra, y segundo, el vecino siempre podía ofrecer consejos valiosos e importantes sobre cómo tocar. Y tercero, ninguno de los conocidos de Olivia sabía tanto de música como el señor Gutiérrez. Él la elogiaba, notaba matices sutiles y admiraba genuinamente los logros de la pequeña vecina. El vecino reemplazó al abuelo de Olivia, a quien nunca había conocido, y quizás incluso a su padre en ciertos momentos. Pasó el tiempo, Olivia creció, sobresalió en la escuela, actuó con el coro y continuó tocando la guitarra. Su padre le regaló un instrumento propio como regalo de cumpleaños, una idea sugerida por su abuela. Olivia tenía todo lo que necesitaba para ser feliz: una abuela cariñosa cerca, vecinos comprensivos y amables y amigos leales. Se sentía amada y en casa en su pequeño pueblo, sin considerar nunca mudarse a la ciudad para vivir con su padre. ¿Qué harías allí? Edificios de concreto gris en lugar de casas coloridas y brillantes, multitudes de personas que pasan corriendo sin siquiera mirarse, y su padre, un extraño familiar. A menudo la gente a su alrededor decía que la ciudad ofrecía más oportunidades, que las niñas tendrían una vida más interesante allí. Pero Olivia se sentía contenta y feliz con su vida. Su infancia fue cálida, soleada y acogedora, hasta ese fatídico día de febrero, cuando por alguna razón el señor Gutiérrez se acercó a la escuela para recogerla. Olivia había estado yendo a la escuela y regresando a casa sola. Inicialmente su abuela la acompañaba, pero desde segundo grado, Olivia se había vuelto bastante independiente en este sentido. El camino no estaba cerca, pero en compañía de sus amigos y vecinos, el tiempo pasaba rápidamente. Las niñas caminaban juntas, charlando sobre todo, riendo, discutiendo los detalles del día escolar y haciendo planes. Y este parece ser un día ordinario. Durante una lección de literatura, hubo un golpe en la puerta, seguido de una conversación tranquila entre el maestro y alguien que esperaba afuera. Los ojos preocupados del maestro se encontraron con los de Olivia, y dijo en voz baja: «Olivia, el señor Gutiérrez está aquí para recogerte». Olivia sintió la mirada de todos en la clase fija en ella,
un suceso inusual. Al ver al señor Gutiérrez, Olivia inmediatamente sintió que algo terrible había sucedido. Su mirada desvanecida y tez gris, junto con sus manos ligeramente temblorosas, lo delataban. «Abuelita, Olivia, supongo...» De inmediato, una mano helada de ansiedad apretó su corazón. En ese momento, se dio cuenta de que su abuela era todo su mundo. El anciano asintió silenciosamente. ¿Qué le pasó? Se enfermó. La llevaron al hospital. Solo en casa, el señor Gutiérrez dijo que la abuela de Olivia se había ido para siempre. De repente se sintió enferma y su corazón se detuvo. Se sentó en un banco fuera de la casa con la intención de esperar a que pasara. Sin embargo, un vecino que vino a pedir prestados un par de huevos la descubrió e inmediatamente llamó a una ambulancia. Los médicos que llegaron solo pudieron confirmar su muerte, y así, Olivia se quedó completamente sola en el mundo. Esa noche fue llevada por la señora Hernández. En compañía de esta mujer bondadosa y sus nietos, el ánimo de Olivia se levantó ligeramente, pero todavía se sentía como si estuviera en un estado de incredulidad. Esto no podía estar sucediendo. ¿Cómo podría su abuela haberse ido? Su padre estaba lejos en un viaje y, aunque había sido informado, tardaría en regresar al continente. Ni siquiera llegó a tiempo para el funeral que los vecinos habían organizado. Durante esos días terribles, Olivia no pensó mucho en su futuro. Lloró mucho y a menudo hablaba con los adultos sobre su abuela. Aquellos que conocían y amaban a su abuela hablaron palabras amables sobre ella, lo que brindó cierto consuelo a Olivia. Y luego llegó su padre. Abrazó torpemente a su hija y pronunció palabras que hicieron que Olivia volviera a estremecerse de dolor. «Bueno, hija, ahora viviremos juntos en la ciudad». ¿En la ciudad? ¿Por qué la ciudad? Olivia no quería dejar su pueblo natal. Sí, su abuela se había ido para siempre, pero allí estaba su escuela, sus amigos, sus vecinos, el coro y el señor Gutiérrez, quien siempre brindaba apoyo y consuelo. ¿Qué la esperaba en la ciudad? Un padre distante y desconocido, que no sabía nada sobre su hija. Sí, era un extraño para Olivia. «No me voy contigo», dijo Olivia con firmeza, alejándose de su padre. El hombre miró a su hija parpadeando confundido. No sabía qué decir en respuesta. Los vecinos acudieron al rescate. Con gran cuidado y delicadeza, le transmitieron a Olivia que no había otra opción. La abrazaron y expresaron cuánto la extrañarían. Las lágrimas se acumularon en sus ojos y todos le dieron a Olivia sus números de teléfono, asegurándole que siempre podría llamarlos. Olivia también lloró. Fue difícil para ella despedirse de su pueblo natal, pero los adultos compasivos lograron convencerla de que tenía que hacerse, que no había otra manera. «Ven a visitarnos». El señor Gutiérrez dijo: «Durante las vacaciones, tú, María y Camila vivirán conmigo. No me importa si son 2 chicas o 3, nos divertiremos más». Olivia sabía que esta invitación era genuina, no solo un gesto de cortesía, y este pensamiento le trajo un poco de calidez y brillo a su corazón. Así que Olivia fue a la ciudad. No era la primera vez que se encontraba en el apartamento de su padre. Ella y su abuela ya lo habían visitado antes. Olivia incluso tenía su propia habitación allí. Una cama, un amplio armario y un escritorio, todo lo que un niño necesitaba. Sin embargo, nunca le había gustado realmente el lugar. Amaba mucho más su habitación en la casa de su abuela, llena de objetos acogedores y queridos. Juguetes de peluche, libros interesantes y una pecera colorida. Pero no había otra opción. Tendría que adaptarse a este nuevo lugar. Lo primero que hizo Olivia fue colocar el osito de peluche que el señor Gutiérrez le había regalado el verano antes de 1er grado en su cama. Esto instantáneamente hizo que la habitación se sintiera más acogedora. El juguete le recordaba los tiempos felices y despreocupados cuando su abuela estaba a su lado. La vida de Olivia cambió completamente. Tuvo que adaptarse a muchas cosas nuevas. Una habitación nueva, una escuela nueva, caras nuevas, un entorno desconocido y reglas diferentes. También tuvo que ajustarse a su padre, quien siempre estaba perdido en sus propios pensamientos. Su padre tuvo que asumir un nuevo puesto que no implicaba meses de navegación, para poder estar con su hija todo el tiempo. Sin embargo, Jim estaba físicamente presente, pero mentalmente ocupado.
Olivia notó que su padre extrañaba el mar, sus colegas, amigos y su antiguo trabajo, y a menudo se quejaba a conocidos de ganar menos dinero ahora. Sin embargo, el hombre se esforzaba por ser un buen padre. Siempre preparaba el desayuno para Olivia por las mañanas y le preguntaba sobre su día por las noches, aunque solo escuchaba a medias. Olivia podía decir que no estaba interesado en sus pensamientos sobre su maestra o lo que sus compañeros de clase le decían. Jim proporcionaba todo lo que Olivia necesitaba: ropa, comida, útiles escolares y juguetes. Incluso la inscribió en una escuela de música. «¿No solías tocar la guitarra a menudo en el pueblo de tu abuela? ¿Por qué no la tocas más?», le preguntó a Olivia. Desde que se convirtió en adolescente, no había estado de ánimo para tocar nada. Su alma estaba abrumada y sus pensamientos eran caóticos. Estaba tan exhausta al final del día que se dormía inmediatamente. ¿Tenía siquiera la energía para tocar la guitarra? Pero las palabras de su padre le recordaron a Olivia su instrumento favorito. Tomó la guitarra, pasó los dedos por las cuerdas e inmediatamente sintió un alivio, un calor del pasado. ¿Por qué no se había dado cuenta antes de que la música podía calmarla tanto? «¿Te gustaría estudiar en la escuela de música?», sugirió su padre. Olivia lo pensó y aceptó. Desde joven, otros le habían dicho que debería asistir a la escuela de música. Creían que en su pequeño pueblo su talento no podía desarrollarse completamente sin profesores competentes de la ciudad. Finalmente, había una oportunidad de la que todos habían estado hablando. Justo un par de días después de su conversación, las chicas comenzaron a asistir a una nueva escuela. Era un lugar grande y luminoso, completamente diferente de su pequeño centro cultural en el pueblo. Los nuevos profesores inicialmente parecían estrictos y distantes, lo que hizo que Olivia tuviera un poco de miedo. Pero una vez que comenzaron las clases, se dio cuenta de que estaba exactamente donde necesitaba estar. Había tanto conocimiento nuevo y tantos matices por aprender. Olivia absorbía rápidamente la alfabetización musical como una esponja y hacía grandes progresos. La estudiante diligente y talentosa pronto recibió elogios de sus profesores, lo cual fue muy satisfactorio. Gradualmente Olivia se adaptó a la ciudad y hizo nuevos amigos. Iban al cine, a la pista de patinaje, a pizzerías y centros de entretenimiento. A veces simplemente paseaban por el parque, otras veces se reunían en casa de alguien. Sin embargo, no pudo formar los mismos lazos cálidos y casi familiares que tenía con los niños del pueblo. Aún así, las cosas estaban bien. Su relación con su padre era educada, pero tensa y torpe. Él intentaba ser un padre, pero no le salía naturalmente. Olivia no sentía ni una fracción del amor y la calidez que su abuela le había dado, y era muy difícil. La chica se sentía emocionalmente congelada. Era bueno que tuviera la música en su vida. Olivia encontraba consuelo tocando la guitarra y sumergiéndose en los sonidos melódicos. Aprendía canciones que le gustaban o componía su propia música. A través de la música expresaba sus emociones, la nostalgia por su abuela y su vida anterior, la ansiedad y el deseo de estar más cerca de su padre, quien ahora era su único pariente. La música le proporcionaba relajación, confort y un aumento en su confianza. Con el tiempo, la vida de la pequeña familia mejoró gradualmente. Jim se sorprendió al descubrir que su hija era hábil en la cocina. Fue inesperado. Otros niños de su edad ni siquiera podían sostener un cuchillo y eran considerados casi como bebés. Olivia, sin esfuerzo, manejaba todas las herramientas de cocina y desde muy joven horneaba tartas increíbles y cocinaba sopas llenas de sabor. Cuando la niña preparó por primera vez una cena deliciosa, Jim se quedó asombrado. El aroma lo recibió incluso antes de entrar al apartamento, haciendo que se le hiciera agua la boca, pero no podía creer que esos olores tentadores vinieran de su propio hogar. «¿Esto lo hiciste todo tú o vino alguien a visitarnos?», preguntó Jim asombrado al entrar al apartamento. «Fui yo», respondió Olivia con una sonrisa, disfrutando ver el asombro en el rostro de su padre. «Mi abuela me enseñó, de hecho». Su abuela le había enseñado el arte de cocinar desde que era una niña pequeña. Olivia ayudaba a su abuela a amasar la masa y a medida que crecía, aprendió a manejar un cuchillo como una cocinera experimentada. Incluso desarrolló una genuina pasión por la cocina. Era casi como música,
un verdadero arte. Ahora, Olivia a menudo cocinaba para su pequeña familia y disfrutaba mucho haciéndolo. Gradualmente, la relación entre padre e hija mejoró. El proceso de adaptación no fue fácil y llevó mucho tiempo. Ambos tuvieron que esforzarse mucho, pero al final, Olivia logró lo que quería, el calor y el cuidado de su padre. No sucedió de la noche a la mañana ni de repente. El corazón de su padre se ablandó lentamente. La barrera helada que lo retenía comenzó a agrietarse y desmoronarse. Un día, Jim encontró interesante tener una conversación con su hija. Se había vuelto madura y sensata. Ahora su padre la veía bajo una luz completamente diferente. Olivia podía sentir el cambio y regocijarse en él. Su padre ya no se retraía en sí mismo cuando llegaba a casa del trabajo y finalmente comenzó a compartir sus planes futuros y noticias del trabajo con Olivia. Padre e hija fueron de vacaciones en varias ocasiones, justo como su abuela había pedido alguna vez. Jim mostró a Olivia las grandes ciudades de su país. Estos viajes fueron verdaderamente maravillosos. Olivia descubrió que su padre era un hombre muy inteligente y conocedor. Tenía experiencia en varios campos, como arquitectura, historia, arqueología y cultura, y compartía gustosamente este conocimiento con su hija. En el primer verano después del fallecimiento de Sarah, Olivia y su padre fueron a su pueblo. Jim preparó la casa para la larga ausencia de sus dueños, cerrando las ventanas con contraventanas, envolviendo los muebles en plástico y deshaciéndose de los artículos innecesarios. Durante este tiempo, Jim también descubrió un verdadero tesoro: álbumes llenos de fotos que su madre había conservado cuidadosamente. Los álbumes contenían toda la historia de su familia, desde los antepasados de los abuelos de Olivia hasta la propia Olivia. El padre llevó este archivo de vuelta a su apartamento en la ciudad. La preparación de la casa solo tomó un par de días. Durante este tiempo, Olivia sintió como si realmente hubiera regresado al pasado. Lugares familiares, vecinos sonrientes y viejos amigos que la extrañaban mucho. Cuando su padre le dijo que era hora de volver, Olivia incluso tenía lágrimas en los ojos. ¿Cómo podemos irnos? No hemos estado aquí lo suficiente. Bueno, tengo que volver al trabajo y ya terminé todo lo que necesitaba hacer. ¿Por qué deberíamos quedarnos? En ese momento, Jim aún no tenía mucho tiempo para entender realmente a su propia hija. No podía comprender sus sentimientos. Sin embargo, el señor Gutiérrez entendió todo de inmediato. «Jim, deja que Olivia se quede conmigo al menos un par de semanas», dijo el anciano. «Mis nietas han venido a visitarme. Han sido amigas desde que nacieron, las tres. Se extrañan. Irán a pasear al río y al bosque a respirar aire fresco. Es una bendición, ¿no es así? Es mejor para la niña estar aquí que en cajas de concreto sofocantes todo el día mientras tú trabajas». «No sé», dudó Jim. «¿Cómo que no soy nadie para ella?», se indignó el señor Gutiérrez. «Es como una tercera nieta para mí. La he estado acunando desde su infancia». Las palabras del anciano vecino resonaron cálidamente en el corazón de Olivia. Ella miró suplicante a su padre para pasar al menos unas semanas en su pueblo favorito, pero en compañía de sus mejores amigas. Eso es felicidad. Cuando Jim accedió, Olivia saltó de alegría y María y Camila saltaron con ella. Era un tiempo maravilloso, todo como siempre. Juegos con amigos hasta la noche, lugares familiares, vecinos que conocían a Olivia desde su nacimiento, excepto que la abuela no estaba. Su casa miraba hacia la carretera con sus ventanas cerradas, y la tristeza ocasionalmente apretaba el corazón de la chica. Y entonces el padre vino por su hija y todo terminó. Olivia lloraba al partir hacia la ciudad, amigos y amigas la abrazaban. El señor Gutiérrez acariciaba la cabeza de la niña. «Bien, querida, deja de llorar y de hacer humedad aquí. No te vas para siempre. Aquí será tu asombrosa vacación. Tu padre te traerá aquí a descansar. Solo sabe que siempre serás bienvenida aquí». Olivia entendió que el señor Gutiérrez lo decía desde el fondo de su corazón. Esta conciencia de la simple verdad le hizo sentirse más ligera y cálida en el alma. Pero Olivia nunca regresó a este lugar de vacaciones. Poco después de su partida, el señor Gutiérrez fue hospitalizado por un derrame. Sobrevivió, pero ya no pudo vivir solo en su ciudad natal
y fue llevado con su hija, la madre de María y Camila, que vivía en otra ciudad. Así, Olivia nunca volvió a ver ni a sus amigas de la infancia ni al amable vecino. De cualquier manera, la chica se acostumbró a la nueva realidad. La relación con su padre se volvió más cordial y cálida. Al menos junto a Olivia, siempre había una persona cercana dispuesta a apoyarla y escucharla, y la chica lo apreciaba. Pronto, el padre empezó a hablar cada vez más sobre el deseo de regresar al mar. Verás, ese es mi elemento. Las olas, el viento, el aire marino y la inmensidad. No hay nada a millas a la redonda. Es impresionante. Olivia entendía perfectamente qué se siente cuando el corazón comienza a latir de alegría al ver paisajes favoritos. Y no tenemos suficiente dinero, lamentaba Jim. Aquellos que se van de viaje son pagados muchas veces más, pero aquí, en tierra firme, los salarios son bastante diferentes. Olivia no pensaba que estuvieran necesitados. Tenían todo lo que necesitaban y más. Se vestían bien, comían bien, viajaban, pero su padre aún soñaba con más y a menudo recordaba sus antiguos ingresos. «Bueno, ya soy adulta», señaló Olivia una vez. «Tengo 13 años. He ido a la escuela sola durante mucho tiempo. Sé cocinar desde pequeña. ¿Por qué no vuelves? Veo que extrañas el mar. Puedo arreglármela sola». «No, solo eres una niña. No puedes quedarte sola tanto tiempo». «¿Y si pasa algo? ¿Qué podría pasar?», preguntaba sinceramente la chica, sintiéndose lo suficientemente independiente como para vivir un mes o dos sola. Sí, sería aburrido sin papá, por supuesto, pero podría manejarlo. Por ley, no puedes quedarte sola, solo tienes 13 años. Los vecinos se enterarán. Llamarán a la oficina de tutela. Sí, los vecinos aquí son extraños, no como en la ciudad de la abuela, acordó Olivia. ¿Y cómo te sentirías con tener una niñera? Una niñera, Olivia resopló. ¿Qué soy, algún tipo de bebé? Bueno, si voy al mar, necesito a alguien que te cuide. No será una niñera para los pequeños, sino más bien una ama de llaves. No necesito una cuidadora, murmuró Olivia, pero ya se había dado cuenta de que su padre no la dejaría sola. No estaba permitido. Está bien, contrata a tu ama de llaves, dijo la chica resignada. Finalmente Jim, habiendo tomado la decisión de regresar al mar, de inmediato se animó. Ahora sonreía y bromeaba mucho. Jim parecía un hombre absolutamente feliz. Olivia se alegraba al mirarlo, pero también se preocupaba un poco. ¿Qué pasaría si no encontraba puntos en común con esta mujer que debería cuidarla en la casa? ¿Y si resultaba ser una mujer desagradable? Mientras tanto, la búsqueda de una ama de llaves no progresaba muy bien. Jim contactó con muchas agencias y llamó a los anuncios él mismo, pero solo encontró niñeras para niños y nadie aceptó vivir con una adolescente y cuidar del apartamento. Sin embargo, el hombre no perdía la esperanza de encontrar a tal persona. «Quien busca siempre encuentra», declaraba optimistamente a su hija. Después de otro fracaso, un día volvió de la fiesta de cumpleaños de un amigo sintiéndose optimista. Era tarde en la noche. Olivia estaba sentada frente a una difícil tarea de matemáticas cuando el alegre Jim se acercó a ella y anunció que eso era todo. El problema estaba resuelto. ¿Resuelto? ¿Qué? La chica no entendió. Encontré una niñera para ti. Oh, perdón. Quiero decir, una ama de casa. Es una oferta que ni te imaginas, la mejor de todas. Olivia se tensó un poco. Después de todo, era su destino lo que él estaba decidiendo. ¿Puedes darme más detalles?, preguntó la chica, y su padre le contó la historia de este encuentro fatídico que, como resultaría más tarde, cambiaría sus vidas. Jim había ido a la fiesta de cumpleaños de su amigo Pedro. Habían estudiado juntos en la universidad y hasta trabajaron en el mismo barco. Con el tiempo, sus caminos se separaron, pero mantenían una cálida amistad. Pedro estaba celebrando su aniversario y decidió hacer una gran celebración en un restaurante. Entre los invitados había muchas personas que Jim veía por primera vez, incluyendo a Roxana, una conocida de la esposa de Pedro. La mujer alta y esbelta lucía hermosa, elegante, vestida con gusto, sonriente y amigable. En algún momento, Roxana y Jim comenzaron a hablar. Ya habían tomado algunas copas y estaban relajados. La noche avanzó hacia la fase de compartir historias personales francamente. Se descubrió que Roxana recientemente se había divorciado de su esposo, o mejor dicho, según ella,
Su esposo simplemente las había echado a la calle a ella y a su hija por una estúpida pelea. ¿Cómo pudo este hombre hacerle esto a su hija?, se indignó Jim. Yo también tengo una hija y... Isidora no es su hija, suspiró Roxana. Es mi hija de mi primer matrimonio. Mi esposo, ahora ex-esposo, nunca pudo aceptarla, probablemente porque nunca me amó de verdad. Así, Roxana se encontró en una situación desesperada. Carecía catastróficamente de dinero para alquilar un piso, no podía encontrar un buen trabajo, no tenía una buena educación ni experiencia. Se había dedicado por completo a su esposo y a su hija, cuidando la casa, cocinando deliciosas comidas para su esposo, organizando el hogar, mientras él, un exitoso empresario, proveía económicamente a la familia. Roxana se sentía feliz y protegida, pero sin darse cuenta, estaba en una posición muy vulnerable, completamente dependiente financieramente de su esposo. Y ahora aquí estoy, completamente sola en esta difícil situación, buscando cualquier trabajo a tiempo parcial para alimentarme a mí misma y a Isidora. Mis padres ya fallecieron, no tengo a dónde acudir por ayuda. Mi amiga me invitó a esta fiesta porque estaba segura de que necesitaba distraerme un poco, pero aún así, no puedo dejar de pensar en mis problemas todo el tiempo. Sí, y yo que pensaba que estaba en una situación desesperada, dijo Jim. Lo tuyo es mucho más difícil, por supuesto. Espero que todo se solucione para ti al final. Por mi parte, trataré de ayudarte con trabajo. Estamos buscando una secretaria en la industria naviera. Oh, gracias, es muy amable. Por cierto, ¿qué te pasó a ti? Roxana, ignorando la oferta de trabajo potencial, se centró en las palabras situación desesperada. Jim compartió todo con esta mujer sensible y hermosa. Sobre la muerte de su amada esposa durante el parto, sobre su madre, que crió a su hija hasta que tuvo 10 años, sobre las dificultades de convertirse en un padre soltero y, por supuesto, sobre su sueño de volver al mar. Estoy buscando a alguien como una niñera para mi hija, pero nadie acepta. La gente ofrece servicios de cuidado de niños por horas, pero nadie quiere vivir con una adolescente y cuidar de la casa. Los ojos de Roxana se iluminaron ante esta revelación de Jim. «Jim, ¿no te das cuenta de que nuestro encuentro hoy no es una casualidad?», exclamó la mujer. Es simplemente algún tipo de milagro. La providencia nos ha unido». Mucho más tarde, se descubriría que no fue la providencia la que unió a Jim y Roxana, sino la esposa de Pedro, quien conocía la situación del amigo de su esposo y quería ayudarlo. Las mujeres organizaron intencionalmente que Roxana y Jim se conocieran en la fiesta. Ella pensaba que podría ser una solución maravillosa para ellos. «¿Cuántos años tiene tu hijo?», preguntó Roxana buscando aclaración. 13, y mi hija Isidora tiene 15. Sé cómo criar a adolescentes, cómo conectar con ellas. Disfruto comunicándome con ellas. Definitivamente nos llevaremos bien», reflexionó Jim por un momento. Había esperado contratar a una ama de llaves profesional de una agencia especializada, pero el tiempo se agotaba, ya que pronto partiría en un viaje y el problema seguía sin resolverse. «Tu hija está a punto de atravesar la adolescencia, es un periodo muy desafiante. Isidora y yo ya lo hemos superado. Los niños de esa edad requieren una supervisión especial, de lo contrario, los problemas no tardarán en aparecer», habló Christie de manera convincente y se mostró bastante segura. Jim dudó, en efecto. Esta mujer tenía mucha experiencia lidiando con niños. Tenía una hija un poco mayor que Olivia. Podría ser interesante para las niñas estar juntas. Seguramente encontrarían puntos en común. Además, Roxana era verdaderamente hermosa y Jim disfrutaba de su compañía. Era muy agradable. Finalmente, después de pensarlo, aceptó. «Creo que es una gran opción», sonrió a Roxana, sintiéndose cada vez más atraído por ella. La veía como una mujer fuerte, que había enfrentado muchas dificultades en la vida, pero no había sido quebrantada. Irradiaba bondad, era agradable, inteligente y sensible. Sí, ella era precisamente el tipo de persona que Jim quisiera tener al lado de Olivia. Pronto, Roxana y su hija Isidora se mudaron al apartamento de Jim y Olivia. El hombre les arregló para que se quedaran en la habitación de invitados, que tenía suficiente espacio. Tanto Roxana como Isidora parecían inmediatamente personas dulces y amables para Olivia. «Vaya, tienes un cabello tan genial», exclamó Isidora al ver a la niña.
¿Puedo intentar trenzarlo? Olivia se encogió de hombros. Los peinados nunca habían sido realmente su preocupación. Por lo general, solo se hacía una cola de caballo ordenada para la escuela, pero Isidora creó un peinado trenzado con estilo que se veía maravilloso. Olivia admiró su reflejo en el espejo. «Te ves hermosa», sonrió Isidora. «Tú también», susurró Olivia, y era la pura verdad. Tanto Isidora como su madre eran verdaderamente hermosas, altas, esbeltas, con ojos grandes. Siempre atraían la atención y los hombres no podían evitar notarlas. Tanto Isidora como Roxana sabían cómo acentuar favorablemente sus características físicas. Elegían los atuendos adecuados, aplicaban el maquillaje hábilmente y creaban peinados hermosos y muy estilosos. Al principio, Olivia veía todo como mágico. En la casa de su padre nunca había maquillaje ni armarios llenos de ropa. Olivia observaba fascinada, mientras Roxana se maquillaba frente al espejo. «Interesante, ¿verdad?», sonrió Roxana al notar la mirada de la niña. «Ven, siéntate a mi lado y te mostraré cómo se hace». En solo media hora, Roxana transformó a Olivia en una persona completamente diferente. En el espejo, Olivia vio a una niña hermosa, con ojos encantadores, un suave rubor en sus mejillas y labios carnosos y de muñeca. «Te ves preciosa», maravilló Roxana. «Siempre deberías ser así». Pero a Olivia no le gustaba siempre estar así. Aunque la hacía lucir hermosa, no le gustaba la sensación del maquillaje en su cara. Además, llevar maquillaje y luego lavarlo podía tomar una hora. Roxana y Isidora le dieron a Olivia algo que había estado extrañando: la atención de una mujer. Iban de compras juntas, elegían atuendos, chismeaban y discutían sobre películas y celebridades. Ahora Isidora siempre trenzaba el cabello de Olivia antes de la escuela, creando peinados maravillosos y estilosos. Roxana y Isidora también ayudaron a Olivia con su vestuario. «Tu ropa es holgada y gris», se quejó Roxana, inspeccionando el armario de Olivia. «Tengo que usar estas para la escuela», se encogió de hombros Olivia. «No había pensado en este problema antes. Tonterías, siempre puedes encontrar algo que cumpla con las regulaciones y se vea hermoso», exclamó Roxana. «Isidora, vamos de compras. Necesitamos tu consejo. Tienes un gusto excelente, por supuesto, estoy contigo. Me encanta salir de compras», respondió Isidora. Roxana y Isidora eligieron ropa para Olivia, que la hacían ver como una princesa. Blusas de encaje ajustadas, faldas un poco más cortas y zapatos con tacón. «¡Wow! Esto es diferente», se regocijó Roxana admirando a Olivia. «Tienes una figura maravillosa, eres delgada y de piernas largas. ¿Por qué ocultarlo bajo sudaderas sin forma? Deberías llevar algo que te favorezca». Olivia recibió más cumplidos en la escuela que nunca antes. Por primera vez, se sintió no solo inteligente, sino verdaderamente hermosa, y fue maravilloso. Isidora se convirtió en una verdadera amiga, casi como la hermana que Olivia siempre había soñado tener. Isidora compartió historias sobre sus relaciones con novios y novias, lo que fascinó a Olivia. Isidora resultó ser una narradora maravillosa, cautivando a Olivia con su habla suave y medida. Olivia admiraba la vida de Isidora. ¿Están chismeando de nuevo? Roxana asomó la cabeza en la habitación de Olivia. «Vamos a ver la película. La pizza ya llegó». Fueron días maravillosos. Olivia se sintió parte de un exquisito mundo femenino. Su padre, a quien Olivia adoraba. Pero no podía proporcionarle la compañía femenina que necesitaba. Olivia ni siquiera se había dado cuenta antes. Cuando Roxana descubrió que Olivia era buena cocinera, se deleitó. «¡Wow!», admiró Roxana al ver a Olivia sacar una bandeja de pasteles del horno. «¿Los hiciste tú misma?». «Sí», respondió Olivia orgullosamente. «Mi abuela me enseñó y he podido hacerlo durante mucho tiempo». Olivia estaba cansada de pedir comida de restaurantes, así que decidió tratar a Roxana y Isidora con repostería casera. «Es divino», elogió Isidora tomando un gran bocado del pastel. «Nunca he probado algo así, pero claro, no es genial para la figura». «Por supuesto, es bueno para tu edad», sonrió Roxana. «Olivia, me sorprendes. Aún no he aprendido a hornear y tú, tan joven, ya lo haces tan bien». Olivia floreció con estos cumplidos. Para complacer a Roxana y Isidora, intentó cocinar algo todos los días, y lo hizo mucho mejor que Roxana.
Las sopas de Roxana a menudo eran demasiado líquidas y saladas, y sus cazuelas constantemente se quemaban por arriba y no se cocinaban por dentro. Por eso, Roxana prefería pedir comida. En casa, no fue difícil para Olivia preparar la cena o el almuerzo para ellas, y lo hizo con alegría porque Isidora y Roxana la cuidaban y le enseñaban tanto. Sin embargo, cuando su padre regresó, Roxana y Isidora se mudaron de nuevo a su apartamento alquilado, lo que entristeció a Olivia. Extrañaba las charlas de corazón a corazón y las salidas a cafés y tiendas con ellas. Olivia extrañaba a Roxana y Isidora, quienes le mostraron un lado completamente diferente de la vida que nunca había sospechado. Cuando su padre le preguntó sobre su vida en su ausencia, Olivia describió a Roxana y Isidora en colores vivos. «Son tan geniales, no te lo puedes imaginar», compartió sus impresiones con su padre. «Es tan interesante con ellas, tan bueno». Su padre sonrió, mostrando su satisfacción con sus historias. Un mes después, Jim fue enviado a otro viaje por un periodo aún más largo, y Roxana y su hija vinieron a cuidar de Olivia nuevamente. El tiempo voló sin que se dieran cuenta, y cuando el padre regresó, Roxana y Isidora se quedaron en el apartamento, lo que hizo increíblemente feliz a Olivia. Olivia notó que su padre miraba a Roxana de una manera especial, y aunque Roxana trataba de ocultarlo, estaba claro que simpatizaba con su empleador. Olivia pensó que podría ser un deseo ilusorio, pero pronto se dio cuenta de que no era así. Todo había estado conduciendo a esto durante mucho tiempo. «Lo sabía», dijo Isidora mirando a Olivia como si fuera una niña pequeña. «No dudaba de que sería así, pero me equivoqué un poco en el tiempo». Luego, Jim partió para otro viaje y cuando regresó, él y Roxana se casaron. Tuvieron una boda acogedora, solo los cuatro, en un restaurante. Olivia estaba sobre la luna en ese momento, ya que esta bella y amable mujer había entrado en su familia. Ahora viviría con ellas y proporcionaría a Olivia la atención femenina necesaria que anhelaba. Fue grandioso. Olivia había soñado durante mucho tiempo con algo así, pero todo resultó mucho mejor de lo que podría haber imaginado. Ahora también tenía a Isidora, prácticamente una hermana mayor y una amiga que conocía tantas cosas interesantes. Desafortunadamente, todo cambió en cuanto su padre se embarcó en un viaje. El estatus de esposa transformó drásticamente la actitud de Roxana hacia su hijastra. Olivia esperaba que su madrastra y media hermana la trataran con cuidado, tuvieran conversaciones sinceras y salieran juntas a pasear, pero todo eso se detuvo abruptamente. Roxana comenzó a pasar tiempo con amigos y a salir a salones de belleza. Isidora también vivía su propia vida con amigos, admiradores y noches en clubes, y Olivia se quedó completamente sola y se sintió totalmente ignorada. Lo único por lo que Olivia recibía elogios era por su cocina y limpieza. Ella sola limpiaba todo el apartamento y cocinaba comidas elaboradas solo para ganarse la aprobación de Roxana, pero su madrastra la elogiaba discretamente y luego le ordenaba hacer más tareas al día siguiente. A veces, Roxana le pedía a Olivia que fregara los suelos. Esa era la totalidad de su comunicación. Olivia se sentía confundida y engañada. «Oye, Isidora, ¿cómo te la pasaste en el club?», preguntó Olivia a Isidora en una ocasión. Isidora, distraída, miró a Olivia y no dijo nada. Cuando la chica repitió su pregunta, Isidora suspiró profundamente y murmuró: «Eres tan pegajosa, siempre rondando. Es imposible estar contigo». Fue un golpe para Olivia. Ella había pensado que ella y Isidora eran amigas. La chica solía compartir voluntariamente detalles de su vida con Olivia. Hablaban mucho y salían a pasear juntas. Y ahora todo había cambiado. Pero había más por venir. Roxana se había acostumbrado a que Olivia hiciera muchas tareas domésticas y pronto Olivia fue responsable de todas las labores del hogar en ausencia de su esposo. Roxana apenas cocinaba ya. Se convirtió en el deber de su hijastra. Lo mismo sucedía con la limpieza. Si antes la chica al menos recibía elogios por ayudar en casa, ahora solo recibía comentarios y reproches si no podía mantenerse al día con todo. Y era abrumador. Olivia aún estaba estudiando y asistiendo a la escuela de música. Naturalmente, sus calificaciones sufrieron. Era imposible manejar todo en casa y sobresalir en sus estudios. Olivia intentó explicarle a Roxana que no podía con todo.
Roxana, estoy cansada. No tengo tiempo para hacer mi tarea. Ya he faltado demasiado a la escuela de música. Deja que Isidora cocine y limpie de vez en cuando. Eso, querida, se llama pereza. Roxana miró a su hijastra con una mirada indiferente. No se te pide nada sobrenatural. ¿No sabías que las personas que viven juntas comparten las tareas del hogar por igual? Olivia estaba impactada. Igualdad. Eso era demasiado bueno para ser cierto. Isidora no hacía absolutamente nada en casa. Incluso su cama tenía que ser hecha por Olivia. Vivía como le placía, saliendo con amigos, yendo a citas, de compras. A veces, incluso llegaba a casa por la noche. Roxana la sorprendía de vez en cuando. Incluso salía por la noche para llevar a su hija. Solo el padre de Olivia no sabía nada de este lado de la vida de Isidora. En su presencia, la chica se comportaba impecablemente. Isidora está preparándose para sus exámenes finales, declaró Roxana en respuesta a todas las justas observaciones de Olivia sobre Isidora. Sin embargo, Olivia nunca había visto a Isidora con un libro de texto en las manos. La chica asistía a la escuela a regañadientes y tenía grandes problemas con sus estudios. La mente de la joven solo estaba ocupada con citas y fiestas, y solo le importaba su apariencia. La mayor parte del dinero que Jim dejaba para el hogar, Roxana lo gastaba en sí misma y en su hija. La mujer solo estaba ocupada en la cocina y la casa cuando Olivia estaba en casa, creando la imagen de una ama de casa ideal. No trabajaba. Explicaba a su esposo que las chicas necesitaban una supervisión especial durante esta difícil edad. Debo mantener un ojo en nuestras adolescentes en este periodo. Jim estuvo de acuerdo con los argumentos de Roxana. Ella sabía cómo convencer a los demás de que sus decisiones eran razonables y beneficiosas para todos. Era su talento. Y Jim sinceramente creía que él mismo había sugerido a su esposa que cuidara de la casa y las chicas y apreciaba lo que pensaba que era el sacrificio de Roxana, poniendo su carrera en un segundo plano por la felicidad y el bienestar de la familia. Roxana tenía una gran influencia en Jim. Él la miraba con ojos adoradores. Creía cada palabra que decía y la consideraba perfecta e infalible. Olivia solía gustarle eso. Estaba feliz por su padre después de tantos años solo. Finalmente había encontrado amor. Pero ahora la chica se sentía herida y asustada. Roxana gradualmente se transformó de una mujer amable y sensible en un monstruo. La madrastra hacía demandas cada vez mayores a Olivia. ¿Qué estás rasgueando en ese trozo de madera? Roxana señaló con desdén con su dedo impecablemente manicurado a la guitarra. Ya me duele la cabeza de tus tediosas canciones. Olivia permaneció en silencio. Sabía que si abría la boca e intentaba defenderse, recibiría un torrente de insultos. Era mejor quedarse callada para que la madrastra se calmara más rápido. Sí, a Roxana no le gustaba la pasión de Olivia por la música. Repetidamente llamó a la chica sin talento y constantemente le pedía que tocara más bajo, como si fuera posible. Incluso obligó a su hijastra a saltarse lecciones en la escuela de música. Solo la música era una verdadera salvación para la chica. Tocarla la calmaba, la relajaba y le traía alegría, ya que había muy poca alegría en la vida de Olivia con su padre. Roxana se comportaba de manera muy distinta, por supuesto. Olivia no podía acostumbrarse a esta transformación. Roxana era una madre sensible y atenta, una maravillosa ama de casa y una esposa amorosa. Su padre a menudo repetía lo afortunado que era de haber encontrado a una mujer así. Y, por supuesto, Roxana poco a poco fue alejando al hombre de su hija, tejiendo su red de mentiras cuidadosamente, delicadamente, magistralmente. Olivia está pasando por la pubertad. Se ha vuelto tan irritable conmigo, perezosa y odia a todos a su alrededor. Ha perdido el interés en sus estudios, no le importa, solo piensa en salir para alejarse de la casa, decía Roxana a Jim, sin importarle especialmente si Olivia escuchaba su conversación. Jim se negaba a creer las palabras de su hija, incluso si ella intentaba justificarse. La influencia de Roxana era demasiado fuerte, manipulando hábilmente a quienes la rodeaban. ¿Qué deberíamos hacer? Jim miraba a su esposa con confusión, buscando consejo, ayuda y apoyo. Por supuesto, no quería abandonar a su hija ni dejar que se sumiera en la oscuridad. Creo que debería dejar la escuela de música, sugirió una vez la madrastra.
Olivia pasa demasiado tiempo en tonterías y sus estudios están sufriendo. Tengo la sensación de que se está juntando con las personas equivocadas bajo el pretexto de la escuela de música. Hablé con su profesor de música y ha tenido muchas ausencias. Como de costumbre, Jim estuvo de acuerdo con Roxana. Sus palabras siempre tenían influencia. Cuando informó a su hija de que ya no estaría involucrada en la música, Olivia reconoció de inmediato de quién era la decisión. Por primera vez, la chica se opuso abiertamente, defendiendo su pasión y volviéndose inesperadamente audaz y decisiva. No quiero dejar la escuela de música. Roxana solo quiere que pase más tiempo en casa haciendo todas las tareas domésticas. Cocino, limpio, hago la colada. Se siente como si fuera una sirvienta aquí, dijo Olivia mientras tú estabas fuera. Ahora ves, Roxana mira a su esposo, aparentando estar tanto frustrada como preocupada. Ves cómo reacciona. Todo lo que hago es enseñar a nuestra hija la importancia del trabajo. No es un gran problema, en las familias normales los niños tienen algunas pequeñas responsabilidades. Pero Olivia solo quiere fiesta y ser libre. Es peligroso a su edad. Mira a tu hija. Olivia no pudo soportarlo y estalló. Esto jugó directamente a favor de Roxana, quien se presentó como una mujer comprensiva que no se ofendía por la adolescente irritable, sino que solo se preocupaba por ella y le deseaba lo mejor. Olivia había intentado quejarse de Roxana a su padre antes, pero él nunca tomó en serio su palabra. Después de todo, su nueva esposa era tan perfecta. «Solo estás celosa», dijo Jim, acariciando la cabeza de su hija. «Trataré de prestarte más atención». No importa lo que dijera Olivia, sonaba poco convincente, porque su padre estaba constantemente bajo la influencia de Roxana, una manipuladora experimentada. Después de esta discusión abierta, Olivia sintió que sus palabras ya no tenían ningún significado para Jim. Finalmente, Olivia tuvo que dejar la escuela de música. Su padre insistió, privándola de su único escape. Ocasionalmente aún tocaba para sí misma, lo que proporcionaba cierto alivio del constante estrés que experimentaba. Para reforzar aún más su control, Roxana empujaba al padre y a la hija frente a frente. Jugaba con las personas como peones en un tablero de ajedrez. El padre estaba completamente bajo el hechizo de su encantadora esposa. Estaba firmemente convencido de que la pubertad había convertido a su querida hija en un monstruo y agradecía a su estrella de la suerte que una mujer experimentada y atenta estuviera al lado de la chica durante este difícil periodo. Una vez, Isidora tomó dinero de la reserva familiar. Olivia lo sabía porque escuchó a Isidora pidiéndole dinero a su madre para un viaje con amigos. Roxana se negó a su hija, explicando que no le gustaban sus amigos. Sin embargo, Isidora no era de las que se sometían a restricciones. Fue al viaje de todos modos, lo que enfureció a Roxana. La regañó por teléfono, hizo amenazas y le ordenó que regresara de inmediato. Por supuesto, Isidora no tenía intención de obedecer. No era ese tipo de persona. Tanto Roxana como Olivia sabían de dónde Isidora había sacado el dinero, del escondite de Jim. Pero cuando el padre regresó, la madrastra culpó de todo a Olivia. Isidora ya estaba en casa para ese entonces, fingiendo ser una estudiante de secundaria modelo. Con sus habilidades de actuación, incluso superó a su madre. El padre no regañó a su hija entonces. No, habló con ella extensamente, tratando de averiguar por qué necesitaba una suma tan grande. ¿Estás en problemas? ¿Necesitas ayuda? Olivia intentó explicar la verdad a su padre, pero él se retractó como si sintiera un dolor severo, suplicándole que no lo engañara. «Dime la verdad», imploró el padre tomando las manos de su hija. «¿Qué te está pasando?» Olivia permaneció en silencio. Era inútil. Su padre la veía como una adolescente problemática, capaz de robar. Las palabras de Roxana demostraron ser un arma poderosa. Su padre no confiaba en su propia hija, sin embargo, creía ciegamente cada palabra de su esposa. El tiempo pasaba y la inscripción de Isidora en la universidad se acercaba. Olivia se dio cuenta de que su imagen de estudiante diligente fallaría. ¿Cómo explicaría la madrastra esto a su padre? Había pasado años construyendo la imagen de su hija en sus historias. Isidora era retratada como una chica inteligente, diligente y talentosa. En cuanto a Olivia, de alguna manera, se había acostumbrado a esta vida. Reprimendas, burlas, indiferencia, tareas domésticas, restricciones en todo. Olivia a veces se sentía como Cenicienta. Roxana era la madrastra del libro de texto.
Es cierto lo que dicen. Un cuento de hadas es una mentira, pero hay un atisbo de verdad en ello. Y entonces, en ausencia de su padre, Alan comenzó a visitar a Roxana, un joven bien vestido, siempre sonriente y educado. La mujer explicó a las chicas que era un pariente lejano, pero la forma en que Alan miraba a Roxana hizo que Olivia se diera cuenta de que la madrastra mentía. Isidora tampoco creía a su madre. Sonreía sarcásticamente cada vez que este invitado aparecía en la casa. Ahora, Roxana podía permitirse no volver a casa por la noche, y Olivia entendía perfectamente lo que estaba pasando. Ya no era una niña pequeña. La madrastra tenía un amante, joven, guapo, encantador, locamente enamorado. La chica sentía lástima por su padre, que confiaba tanto en su esposa. Trató de entender por qué Roxana necesitaba a este hombre. Después de todo, ella no hacía nada sin un motivo. Si había acercado a un hombre a ella, era solo para obtener algo de él, aunque tal vez se trataba de sentimientos. Él era un hombre atractivo, parecido a los chicos de las revistas. Incluso Isidora lo miraba de una manera especial. Olivia le contó a su padre sobre el hombre que a veces venía a su casa y sobre las frecuentes ausencias de Roxana. Su padre frunció el ceño. ¿Estás diciendo la verdad? ¿O intentas difamar a Roxana otra vez? Siempre estás peleando. «Papá, es verdad», casi gritó la chica. Sentía que su padre no la creía completamente, pero que había logrado plantar una semilla de duda en su mente. Por supuesto, Jim habló con su esposa. Ella le contó algo sobre un pariente que había venido de otra ciudad por un corto tiempo, y luego se quejó nuevamente de Olivia, acusándola de mentir y discutir con todos por el deseo de protestar. Olivia escuchó cada palabra de su madrastra. La chica apretó los puños con una ira impotente. Roxana lucía y sonaba tan convincente como siempre. Jim no sabía qué hacer. No podía simplemente renunciar a su trabajo soñado otra vez y volver al continente. Sin embargo, ahora sería aún más difícil hacerlo. Después de todo, ya no solo se estaba encargando de sí mismo y de su hija, sino también de otras dos personas. Había asumido la responsabilidad, así que tenía que proveer adecuadamente para la familia. Olivia está completamente fuera de control. Quizás necesita a su padre cerca. Pero, ¿cómo puedo dejar el barco? Ganar unas pocas monedas ya no es una opción para mí, pensaba Jim. Roxana, encantadora, deliciosa, inteligente y delicada, hizo que Jim se enamorara perdidamente de ella a primera vista. Se conocieron en el aniversario de un amigo en común y pronto se dieron cuenta de que podían ayudarse mutuamente. Era como si un rompecabezas se uniera. Se sentía tranquilo sabiendo que su hija estaba en buenas manos mientras él estaba lejos en un viaje. Volver a casa se volvió mucho más placentero, sabiendo que su hermosa y amada mujer lo esperaba con ansias. Jim había olvidado lo maravilloso que podía ser, incluso se redescubrió a sí mismo. Pero entonces llegó la notoria transición de Olivia hacia la adolescencia. La niña se volvió perezosa, discutidora, mentía, faltaba a clases e intentaba provocar conflictos con su madrastra y su padre. Incluso tomó una cantidad significativa de dinero de los ahorros familiares. Jim no sabía cómo navegar a su hija a través de esta fase desafiante con el mínimo daño. Pero ahora, Olivia había cruzado todos los límites de lo permisible. Insinuó que Roxana tenía un amante llamado Alan. Roxana no negó que, efectivamente, su pariente, quien recientemente se mudó a su ciudad, los había visitado. Era un joven ocupado que nunca encontraba tiempo para conocer a Jim, ya que trabajaba arduamente para abrirse camino en la vida. Pero Olivia insistía en que Roxana era un monstruo engañoso y que Alan era su amante. Jim miró a los honestos ojos de su hija y se horrorizó. ¿Había llegado Olivia a ser una calumniadora y mentirosa? Era tan poco característico de ella. Fue entonces cuando Jim decidió instalar una cámara de vigilancia oculta que pudiera grabar el material y enviárselo. Al regresar le proporcionaría a Olivia pruebas. Ella vería las grabaciones y se daría cuenta de lo infundados y feos que eran sus intentos de difamar a Roxana. Quizás algo haría clic en su mente y volvería en sí. No hay nada más sobrio que verse desde una perspectiva externa. Pero Jim no esperaba lo que presenciaría. Al principio, sintió culpa por invadir la privacidad de su familia, como si no confiara en ellos.
pero las imágenes que capturó la cámara dieron vuelta a su percepción por completo. Roxana realmente trataba a Olivia como a una sirvienta, la miraba con desprecio, obligando a la chica a trabajar para toda la familia. Olivia no solo limpiaba tras de sí misma y realizaba tareas simples, sino que también se ocupaba de toda la casa, cocinando y limpiando, y todo lo que recibía a cambio eran reproches e insultos. No, Roxana no se comportaba así cuando Jim estaba en casa. Jim no podía creer lo que veía en sus ojos. Su corazón dolía al ver a Olivia como una cenicienta indefensa. Así que Roxana realmente había estado mintiendo todo este tiempo, con esos ojos tan honestos y devotos. Y Olivia, ¿cuántas veces había intentado comunicarse con él y él fue demasiado tonto para creer una palabra de lo que decía? ¡Qué terrible, pobre chica! Si pudiera, el hombre habría viajado cientos de kilómetros para proteger a su hija con sus propias manos. Había convertido la vida de su propio hijo en una pesadilla. Las historias de Olivia sobre Alan también se confirmaron. De hecho, un joven a veces venía a su casa y no abrazaba a Roxana de manera inocente. Existía una verdadera relación entre Roxana y Alan. La cámara resultó ser de alta calidad. Jim escuchó cada palabra que decían. Alan resultó ser un abogado experimentado y muy asequible. Roxana definitivamente no tendría suficiente dinero para pagar por sus servicios. Por eso, tomó el camino habitual utilizando sus encantos femeninos. Sí, Roxana y Alan eran amantes. El joven abogado probablemente estaba bajo la influencia del magnetismo natural de Roxana y ella, por supuesto, perseguía su objetivo. Pronto, Jim se dio cuenta de lo que estaba sucediendo. Todo esto era acerca de la casa de Sarah, la cual dejó como herencia para su nieta. Roxana sabía de esto y buscaba la manera de vender la propiedad. Necesitaba el dinero. Isidora, la hija de la mujer, no podría asistir a la universidad con una beca. La chica nunca se molestó en estudiar y, como sabemos, los milagros no ocurren. Por lo tanto, Roxana necesitaba una cantidad sustancial de dinero para cubrir la matrícula de Isidora. La mujer sabía muy bien que Jim, por mucho que la amara, nunca aceptaría tal cosa. Por eso necesitaba a Alan. Como tutora de Olivia, Roxana tenía derecho a administrar la casa de Sarah y usar los ingresos para pagar la educación de Isidora. Y Alan, siendo un abogado experimentado, ayudó a su amante en este caso. Al darse cuenta de lo que sucedía, Jim cerró sus puños en una impotente ira. No podía dejar a Olivia sola con esas personas terribles. Todavía quedaba mucho tiempo hasta el final del viaje. Sería difícil acortar el viaje de negocios, pero Jim estaba dispuesto a hacerlo. Olivia estaba en peligro. Olivia luchaba por contener sus lágrimas. No quería que Isidora viera lo difícil que era para ella. Ella y su madre se esforzaban deliberadamente por llevarla al límite. La chica, más de una vez, había hecho escenas desagradables delante de su padre, porque no podía seguir guardándolo todo para sí misma. Esto le venía bien a su madrastra. Ahora Roxana acusaba a Olivia de promiscuidad. La madrastra estaba creando diligentemente la imagen de una hija negligente, grosera, perezosa y ahora también promiscua. Olivia simplemente había pasado la noche en casa de una amiga y había informado a Roxana por teléfono. «Sí, ¿qué quieres?», respondió la madrastra con indiferencia. «No me importa». Por supuesto que no le importaba. El día anterior, Olivia había limpiado todo el apartamento y cocinado para un par de días. De otro modo, la madrastra no le habría permitido salir de la casa. Al volver a casa por la mañana, Olivia encontró a policías en el apartamento. Al principio pensó que era por Isidora, quien a menudo desaparecía por las noches y Roxana ocasionalmente tenía que sacar a su hija de problemas. «Veo que encontramos a la persona desaparecida, ¿verdad?», preguntó el policía. Roxana, llorando, asintió con la cabeza. Entonces, la chica se dio cuenta de lo que estaba pasando. La madrastra había informado a la policía que su hijastra, que aún no era mayor de edad, no había vuelto a casa por la noche, a pesar de saber perfectamente bien dónde estaba. «Te advertí que me quedaría en casa de mi amiga», dijo Olivia, mirando a su madrastra con asombro. La chica ya sospechaba que la mujer había ideado una nueva manera de retratar a su hijastra como una adolescente problemática, esta vez involucrando a la policía. «Estás mintiendo otra vez», sollozó la mujer. «¿Qué voy a hacer contigo? Una más de estas y la pondremos en el registro.
advirtió el oficial al salir del apartamento. Ser puesta en el registro, quizás eso era precisamente lo que la madrastra quería. Y ahora, Olivia trataba de no llorar mientras se acurrucaba en su cama, abrazando el oso que le había regalado el señor Gutiérrez, y se daba cuenta de que una vez más sería retratada como una chica perdida frente a su padre. Y él, como siempre, creería sin cuestionar a su esposa y miraría a su hija con ojos tristes y ansiosos. Era tan difícil de soportar. De repente se oyó el sonido de la puerta principal abriéndose. Olivia se alarmó. ¿Quién podría ser? Isidora y Roxana estaban en casa. Su padre estaría en el mar por otras 3 semanas. ¿Había Roxana dado raramente la llave a ese Allen suyo? Esto era lo último que necesitaba. Pero fue la voz de Jim la que vino desde el pasillo. «Estoy en casa. ¿Has vuelto tan pronto?» La voz de Roxana sonó confundida y al mismo tiempo excesivamente feliz. ¡Qué alegría! Ya lo sé todo. El hombre obviamente no compartía el deleite de su esposa. «He visto y oído todo. Empaca tus cosas, tienes hasta esta noche. No le harás nada más a mi hija, nada». El corazón de Olivia latía como un pájaro enjaulado. Se precipitó al pasillo y se colgó del cuello de su padre. ¿Cómo se había enterado de todo? Olivia lo averiguaría más tarde, pero por ahora eso ni siquiera importaba. Jim abrazó fuertemente a su hija. Olía a mar. «Todo va a estar bien ahora», murmuró el hombre. «Perdóname por no creerte. No dejaré que nadie te vuelva a hacer daño». Muchas gracias por escuchar la historia. Recuerden darle a me gusta y suscribirse para más historias como esta. Podéis dejar vuestra opinión en los comentarios para saber qué os ha parecido la historia.